A continuación, tiene la palabra Maricruz de Carlos. Maricruz de Carlos Barona, es profesora titular en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y previamente ha sido también técnico de museos en el Departamento de Dibujos y Estampas del Museo Nacional del Prado. Y en el curso académico 2015-16 fue jefa de estudios de la Escuela del Prado en el mismo museo. Coincidió aquel periodo con la exposición en el Museo del Prado de Clara Peters, que fue como un incipit en el repensar de las mujeres y el arte en esa sacrosanta institución que es el Museo del Prado. Y desde la propia Escuela del Prado ya organizó un curso muy interesante y muy concurrido sobre mujeres y arte. Bueno, Maricruz también ha ejercido docencia en universidades, en la Universidad de Toulouse, Le Miguel, en el Centro de Estudios Universitarios de Madrid, en la Stanford University, ha sido investigadora postdoctoral del Ministerio de Ciencia e Innovación en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, ha estado en el Museo de Indianápolis, en Estados Unidos, en la universidad, actualmente la Universidad Autónoma de Madrid dirige el proyecto de I+D Agenart, la Agencia Artística de las Mujeres en la Casa de Austria, 1530-1700, donde participan investigadoras nacionales e internacionales. Tiene muchas publicaciones, sus líneas de investigación versan sobre historia del arte y género en la Edad Moderna, la imagen religiosa en la Edad Moderna, la historia y la cultura de la estampa. Y entre sus obras podríamos citar como referencia solo algunos títulos: La imagen religiosa en la monarquía hispánica, usos y espacios, o un precioso, no es que los otros no lo sean, pero un precioso y recomendado Nacer en Palacio, el ritual del nacimiento en la corte hispana de la Edad Moderna, 1570-1644, entre otros. Nos habla en esta ocasión del siguiente tema: esplendor artístico, piedad e identidad dinástica. Isabel Clara Eugenia en las Descalzas Reales. Como ha sucedido con la intervención de Diana Lucía Gómez Chacón, ha vuelto a retomar temas planteados esta mañana desde el punto de vista de la cultura material y artística, y a la intervención sobre las descalzas y la encarnación de esta mañana se suma también el buen hacer y el buen pensar de Maricruz de Carlos. Tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero comenzar dando las gracias a la organización por haberme invitado y especialmente a mi querida amiga y colega, la profesora Ángela Muñoz Fernández, por haber contado una vez más conmigo. Y me disculpo por no haber estado esta mañana, pero también las clases, con además la confluencia de puentes que se nos avecinan en Madrid estas semanas, pues no me lo permitían. Bien, en esta charla vamos a seguir con la urdimbre a la que ha aludido antes en su preciosa ponencia Araceli. Y vamos a seguir, como digo, con la urdimbre, y me voy a ocupar brevemente de la serie de tapices sobre el triunfo de la Eucaristía, encargados a Rubens por la infanta Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos en el primer lustro de la década de 1620. Se trata de un conjunto de tapices que constituye una dinámica procesión triunfal al modo de las procesiones victoriosas de los emperadores romanos, solo que en ella el triunfo a celebrar es el motivo central de la fe católica, que es el Santísimo Sacramento. Está constituida la serie por 20 tapices tejidos en los mejores talleres bruselenses del momento y fue donada por la infanta a un lugar muy especial para ella, el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, fundación de su tía Juana de Austria. Comenzaré describiendo brevemente la variedad y cantidad de obras generadas por el proceso creativo de la serie y, a continuación, me detendré en algunas de las escenas en particular, para terminar reflexionando sobre los conventos femeninos como espacios autorizados para las mujeres del pasado en los que reclamar legitimidad
a la vez que presentar muestras de la conciencia del yo dinástico, por parte, en este caso, de la infanta Isabel Clara Eugenia de Austria, y del lugar que ese yo ocupaba en el linaje Habsburgo. Aunque quizá no sea necesario, no está de más comenzar presentando a la comitente de esta serie, la infanta Isabel Clara Eugenia de Austria, que era, como todos saben, como todas saben, hija de Felipe II y de su tercera esposa, Isabel de Valois. Casada en 1599 con su primo, el archiduque Alberto, la pareja ejerció la soberanía conjunta de los Países Bajos hasta el fallecimiento del archiduque en 1621. A partir de entonces, Isabel, con un estatus inferior como gobernadora, ya no como soberana, seguiría al frente de los estados hasta su fallecimiento en 1633. Como es habitual en las mujeres del pasado, su figura ha estado asociada en la historiografía a una intensa vida piadosa y a esta luz se han entendido muchas de sus acciones. Sin embargo, en lo que respecta a su agencia como consumidora y promotora de proyectos y obras de arte, es evidente que ha llegado el momento de considerarla como lo que fue, una de las más inteligentes y ambiciosas comitentes de la Europa de su tiempo. Así lo demuestra la serie en la que nos centraremos a continuación u otros ejemplos como este retrato que le dedicó Rubens tras la toma de la ciudad de Breda, inmortalizado en estampa por Paulus Pontius, o el enorme aguafuerte que la infanta encargó a Jacques Callot, representando la caída de Breda, cuyo modelo seguirían después soberanos europeos, Luis XIII, por ejemplo, para representar campañas militares. La serie consta, como he dicho, de 20 tapices realizados a partir de diseños de Rubens y en relación con ella se conserva abundante material que voy a repasar muy rápidamente porque sé que el tiempo es muy escaso. En primer lugar, tenemos bocetos, composiciones muy preliminares para las escenas, la mayoría de ellos conservados en el Fitzwilliam Museum en Cambridge. A continuación estarían los modeli, que son ya bocetos un poco más elaborados, con más parecidos, digamos, a las composiciones definitivas. Tenemos, sobre todo la mayoría son en tabla, pero tenemos algunos en lienzo, como este, en el Art Institute de Chicago. Tenemos después los cartones conservados en el Sarasota Museum of Art en Estados Unidos, aunque hoy en día hay una cierta discusión en torno a si se trata de cartones o no, pero los tradicionalmente considerados cartones. Y por último tenemos los tapices mismos que se conservan afortunadamente en el Monasterio de las Descalzas Reales en Madrid. Y he traído esta foto de la última exposición que se dedicó a la serie hace poco en el Prado, donde se ve muy bien la diferencia a escala entre estos modeli, simplemente para llamar la atención, ¿no? Ante el reto que supone pasar una composición pues de un tamaño, digamos, discreto a uno de esos enormes tapices, ¿no? Que sería el que está detrás. También he traído las imágenes para que se viera un poco la cantidad, la heterogeneidad del material y la riqueza del material generado por esta serie. La fecha es discutida, no conocemos documentación específicamente relacionada con la serie, aunque siempre se ha considerado que el encargo se produjo en torno a 1622-1625. Lo que parece haber generado más consenso es la fecha de entrega, el año 1628, a partir de las notas de Philippe Chifflet, capellán de la Capilla de Bruselas, quien señaló que en este año Su Alteza había enviado a España 2 carros con tapices, telas, mapas y pinturas. De los 20 tapices, 12 son composiciones de gran tamaño y otros 8 son menores, y podemos establecer una serie de grupos que muestro también un poco rápidamente en las diapositivas. En primer lugar, tendríamos triunfos o victorias, son los tapices más grandes, las composiciones más grandes, todos ellos están protagonizados por figuras femeninas alegóricas dispuestas en carros triunfales. En segundo lugar, tendríamos prefiguraciones bíblicas,
un conjunto formado por 5 tapices, siempre en cuanto a antecedentes de la Eucaristía, porque siempre representan acontecimientos relacionados con el consumo de alimentos o el consumo de bebidas, pues la caída del maná, encuentro de Abraham y Melquisedec o sacrificios de la ley mosaica, por ejemplo. Otros 3 ejemplos relacionados con el culto eucarístico. 3 tapices con 3 figuras alegóricas femeninas de significado, creo, todavía no demasiado aclarado. Otros 3 dedicados a la representación de las jerarquías espirituales y las jerarquías seculares en adoración al Santísimo Sacramento, además de los defensores de la Eucaristía. Y estos 3 tapices tienen interés, o sea, todos tienen interés obviamente, pero se singularizan un poco porque son los únicos que representan personajes identificables, ¿no? Personajes históricos o personajes que podemos decir a lo mejor terrestres, si se quiere, ¿no? Y por último, los 4 evangelistas que formarían otro de estos grupos. Bien. La gran mayoría de los especialistas que se han ocupado de la serie se han centrado en un análisis iconográfico, en la interpretación, en algunos casos, de fuentes, fundamentalmente sobre el Santísimo Sacramento, y reconstrucciones o intentos de reconstrucciones de cómo estuvo colocada la serie en las descalzas reales. Y respecto a la intencionalidad, también hay por qué se encarga una serie de esta ambición y de estas características, pues hay también teorías diversas, ¿no? Una primera incidiría en la devoción personal de la propia Isabel Clara Eugenia al Santísimo. Otra segunda sería un deseo de presentar una deliberada celebración de los artistas flamencos en España, es decir, de celebrar de alguna manera el arte de sus dominios. Así lo puso en manifiesto Anne Bullet en su ensayo en el catálogo de esa exposición en el Prado que he mencionado antes. Una conexión también con el entorno político de la infanta, un despliegue triunfal de alguna manera, ¿no? Y un exvoto o una acción de gracias tras la batalla de Breda, además de conectarse evidentemente con políticas pues particularmente relacionadas con el contexto convulso de Flandes en ese momento. Y, como he dicho, una relación, ¿no? Con la toma de la ciudad de Breda, que se debe, como sabemos, en mayor medida a la iniciativa de la infanta. La conexión directa con Breda tendría que ponerse un poco en cuestión, dado que en la exposición que les he mencionado, también Ana García Sanz, la conservadora de las descalzas reales, que es una de las personas que más ha estudiado, si no la persona que más ha estudiado esta serie, pues ella propuso que se adelantara el encargo a 1622, porque en ese año se envían sedas de varios colores a Madrid por parte de la infanta y ella considera que pudiera estar relacionado con la realización de esta obra, ¿no? Es decir, que estaríamos hablando de un encargo entre el año 22, entre 1622 y 1625. Y por último, una última interpretación ha incidido más en la idea de la tradición dinástica expresada en la defensa del sacramento, en la defensa del catolicismo en un territorio tan complejo como Flandes y en el despliegue de la magnificencia de los dominios de Isabel Clara, a través, además, de una de las producciones más conocidas de esos dominios, como eran los tapices. Hasta hace poco, los estudios que se han dedicado al arte de Rubens desde la perspectiva de género no han prestado demasiada atención o ni siquiera en muchos casos han mencionado esta serie, ¿no? El caso de Lisa Rosenthal, su gran estudio Género, Política y Alegorías en el arte de Rubens, no cita la serie y tampoco se menciona en este estudio por Geraldine Johnson, también publicado en el año 2005, expresamente dedicado a la serie de María de Medici. La serie de María de Medici, la reina francesa, es encargada a Rubens en fechas cercanas
a esta serie de los tapices, ¿no? Es decir, que parecería obvio cuando hay dos mujeres de linaje regio que están encargando series de esa ambición, hubiera sido a lo mejor más necesario ponerlas en contexto, ¿no? El último libro, el libro publicado el año pasado por Vanessa Lyon, dedica un capítulo a comparar ambas series, pero se centra fundamentalmente en el caso de María de Medici. Sin embargo, ambos ciclos presentan sin duda muchas posibilidades de comparación por varias razones, ¿no? En primer lugar, por su ambición y por su ambición compositiva y por su ambición como logro, ¿no? Se trata de dos grandes series, como digo, encargadas al que probablemente era el artista, quizá el pintor más importante de Europa en ese momento, ¿no? En segundo lugar, las dos surgen en un momento de conflicto familiar y de conflicto político, dado que las dos mujeres realizan este encargo cuando se encontraban en momentos complejos, ¿no? Isabel Clara Eugenia acababa de enviudar y acababa de perder su estatus soberano, acababa de ser nombrada gobernadora por su sobrino y no soberana, ¿no? Es cierto que desde su matrimonio y desde su llegada a Flandes, la infanta sabía que existía esta posibilidad, pero cuando perdió su estatus soberano, sabemos por testimonios contemporáneos, como esta carta del nuncio pontificio, que esa pérdida no le gustó y que ella esperaba, como dice la parte resaltada en negrita, que el rey le restituyera su condición soberana. Ella tenía esperanzas, por lo tanto, de recuperar esa condición soberana. Igualmente, María de Medici atravesaba momentos complicados en la relación con su hijo y esto obligaba a Rubens y a sus ayudantes a hacer constantes modificaciones en los lienzos según se iba completando la serie y según se iban desarrollando los acontecimientos. Es evidente también que además de esta posibilidad de comparación hay muchas diferencias entre ambos ciclos, empezando por el hecho de que María de Medici era reina y que en los cuadros de su serie el despliegue de poder es demasiado directo. La serie se planteó en el caso de la reina francesa como un glorioso programa de autoexaltación pública. La reina aparece en situaciones insólitas, mostrando su pecho, por ejemplo, o directamente en el centro de la composición en numerosas escenas de carácter triunfal, como este detalle que les muestro de la victoria de Julie. Muchas escenas despliegan combinaciones imposibles que explican su fracaso, en palabras de Geraldine Johnson, algo que, por otra parte, la reina María ya había planteado en otras ocasiones. En su representación como Bellona, también con Rubens, combinó dos imposibles como el desnudo y los atributos militares. El desnudo femenino, claro está, no el desnudo masculino. En contraste, el ciclo de Isabel Clara Eugenia se ha interpretado generalmente en la historiografía como el esplendoroso encargo de una viuda devota. Su serie demuestra, como he dicho, su devoción al Santísimo y su relación con Breda se ha planteado en términos de esa devoción. Es un exvoto por el triunfo, una acción de gracias. Creo que quizá estas tendencias dominantes muestran más lo que ha sido la historiografía artística a lo largo del siglo XX que la realidad del momento en que se realizaron ambos ciclos. Según esto, resulta posible ver en la reina francesa la encarnación de los valores de la Francia contemporánea, mientras en la princesa española es imposible ver nada más que una mujer siempre absorta en pensamientos devotos. Sin embargo, ambos ciclos representan ejemplos de las diferentes experiencias y posibilidades femeninas en la Europa de la Edad Moderna, unas experiencias que evidentemente hay que recuperar. Es cierto que no tenemos documentación, pero dado que los objetos también son evidencias y también son fuentes en sí mismos, podemos a partir de ellos formular hipótesis sobre la intención de Isabel Clara Eugenia al encargar un ciclo de estas características y tratar de ofrecer una explicación a su elección de unos determinados temas o unos determinados lenguajes. Y para ello, en los minutos que me quedan en esta charla, me voy a centrar en los dos autorretratos de la infanta presentes en la serie. El primero está en esta escena que muestra a las jerarquías seculares en adoración al Santísimo. Los personajes son el emperador Fernando, en este momento el personaje principal, desde luego simbólicamente, de la cristiandad,
los reyes Felipe IV e Isabel de Borbón, retratados aquí antes de que Rubens los pintase durante su viaje a España en 1628-1629, cuando viaje en el que Rubens va a crear la imagen internacional de la reina, y una monja que es claramente Isabel Clara Eugenia, que aparecería aquí. Si ahora vemos el material que nos ha dejado la realización de esta escena, vemos que hay una serie de cambios muy interesantes que podemos comentar. En el boceto en el Art Institute de Chicago, el emperador aparece de espaldas y los tres personajes aparecen en esa composición triangular en la que quizá por casualidad, pero no creo que por casualidad, la cabeza más prominente es la de la infanta Isabel Clara Eugenia. Si ahora vamos al tapiz definitivo, vemos que los tres personajes aparecen en una misma línea. El emperador aparece resaltado, como le corresponde, por linaje, mientras que las tres cabezas de los tres personajes aparecen en una misma línea. El segundo autorretrato que tenemos en la serie también responde a un cambio y en este caso tenemos más información porque tenemos el boceto, tenemos el modelo y el tapiz definitivo. En la representación vemos aquí el modelo y el tapiz definitivo que está aquí. Se me ha descolocado un poco. En esta representación vemos a 7 santos, los 4 padres de la Iglesia, Santo Tomás, San Norberto y Santa Clara. Los padres de la Iglesia están en ella porque, por sus contribuciones a la idea de la transubstanciación, y Santo Tomás, como sabemos, es el creador de los grandes himnos eucarísticos y el gran artífice de la doctrina eucarística en la tradición de la Iglesia. Si ahora volvemos rápidamente al boceto, vemos que la única figura femenina en ese conjunto es Santa Clara. Es una figura que no sé si son capaces de ver con las condiciones lumínicas, que es una figura no individualizada, es decir, es un retrato sin facciones, ¿no? Un retrato genérico que nos hace pensar en Santa Clara por la posición de sostener la custodia y por el hábito. Si ahora ya saltamos al siguiente escalón, si saltamos al modelo, vemos que aquí ya sí tenemos las facciones de la infanta, tal y como se ha podido apreciar, como vamos a poder apreciar ahora otra vez más detalladamente en el tapiz definitivo. En ninguno de los dos cambios que he comentado, tenemos a día de hoy suficientes datos para avalar una especulación sobre en qué términos se produjeron esos cambios. ¿Fueron cambios decididos por Rubens? ¿Fueron cambios decididos por la infanta? ¿Fueron una decisión común? Porque otro de los problemas que ha tenido esta serie es su autor, ¿no? Que es una ventaja porque es maravillosa y es un inconveniente porque todo el foco se ha puesto en Rubens y no en la propia agencia, en la propia decisión de la propia comitente a la hora de a qué se pueden deber esos cambios, ¿no? O a qué se puede deber esas elecciones. Solo tenemos la evidencia que nos proporcionan las imágenes. En el primer caso, la infanta, quien por estos años, como ya he dicho, había perdido su estatus soberano, se muestra entre los miembros de la realeza, en una línea paralela con los entonces monarcas católicos Felipe IV e Isabel de Borbón. Aparece en tercer lugar, consciente de que el rango de los monarcas en ese momento es superior al suyo, pero como una primus inter pares. La infanta era hija de un rey, había recibido Flandes como su dote nupcial, entregada por su padre, y su cargo le correspondía por linaje. Otras representaciones tardías, emanadas de su entorno, como esta estampa en pantalla, la muestran adorando al niño Jesús junto a los Reyes Magos. Son imágenes que, en mi opinión, ponen de manifiesto que ella sí era consciente de su linaje regio y que, aunque sus circunstancias hubiesen cambiado, no se veía a sí misma como una gobernadora nombrada por el rey, sino como una persona de linaje soberano. En su segundo autorretrato en esta serie se hizo representar como Santa Clara, fundadora de las Clarisas, su santa patrona, pues había nacido el 12 de agosto de 1566, el día de la fiesta de Santa Clara. Eligió para la representación un momento particularmente militante en la vida de la santa, el que evocaba el acontecimiento acaecido en 1234, cuando el convento de San Damiano en Asís
es atacado por las tropas de Federico II. Clara defendió el lugar levantando una custodia que muestra por la ventana y los enemigos que iban a atacar el convento mediante una escala que llegaba a la ventana cayeron hacia atrás, aterrorizados. La escena presenta a Isabel Clara Eugenia como una nueva Clara, evocando un carácter de defensa del sacramento que en el contexto de las circunstancias de la infanta en ese momento implicaba la defensa de los Países Bajos pertenecientes a la monarquía. En este sentido, es importante considerar los aspectos formales de la imagen. La infanta aparece rodeada por intelectuales y santos creadores de la doctrina eucarística. Su rostro resalta sobre un fondo intencionadamente blanco para proporcionar precisamente ese resalte y como si la suya fuera una misión providencial, aparece justo bajo los rayos emanados por la paloma del Espíritu. ¿Quién era la audiencia primordial para imágenes como estas? En un lugar como las Descalzas Reales de Madrid, fundamentalmente los reyes y la corte. No sabemos a ciencia cierta cómo estaban colocados los tapices en el interior de la iglesia, pero a partir de la hipótesis de Ana García Sanz y esta reconstrucción de Alexandra Libby, es muy probable que esta fuera la disposición. Si así fue, los cortesanos veían a la infanta entre los miembros de la familia real, aquí está el tapiz de la adoración por las jerarquías seculares, y los reyes podían contemplarla aquí como Santa Clara defendiendo la Eucaristía. Es aquí donde cobra sentido, y ya voy terminando, la idea del convento como espacio autorizado en el que proceder a la reclamación de una legitimidad y una autoridad puestas en entredicho. La infanta proyecta ante su sobrino y ante toda la corte una imagen de sí como miembro de pleno derecho de un linaje soberano. Y se atribuye un papel militante en la defensa de la Eucaristía en los territorios amenazados por los enemigos de la fe. En realidad no importa tanto que el ciclo de tapices se realizara después de la toma de la ciudad de Breda o no, porque son bien conocidas las discrepancias entre Isabel y el general de sus ejércitos, Ambrosio Spínola, por un lado, y la Corte de Madrid, por otro, a la hora de decidirse a iniciar una campaña militar para tomar la ciudad. Cuando se impuso el criterio de la infanta y se produjo la victoria de las tropas de la monarquía, Madrid se aprestó inmediatamente a reclamar la victoria. Todas estas cuestiones están detrás de la realización de esta serie de tapices, en la que, como María de Médici, Isabel Clara Eugenia trató de proyectar una imagen de sí. Pero la manera en que ambas lo hicieron fue radicalmente diferente. La serie de María se destinaba al Palacio de Luxemburgo, un escenario para la acción política y despliega un lenguaje directo. Isabel Clara Eugenia encargó su serie para un convento, celebrando el triunfo del Santísimo Sacramento. Las Descalzas era un espacio autorizado para las mujeres de la dinastía, en tanto que ámbito de experiencia ligado a las mismas. La propia Isabel Clara Eugenia había pasado allí numerosos momentos a lo largo de su infancia y juventud. Además, la gran mayoría de las escenas despliegan el lenguaje indirecto de la alegoría, el que caracterizaba la obra de Pedro Pablo Rubens, pero también un lenguaje particularmente apto para las mujeres poderosas en el pasado, que podían expresarse a través de él, resguardadas, en cierto modo, por ese carácter indirecto. La defensa del sacramento de la Eucaristía era uno de los elementos identitarios de los Habsburgo y nadie podría dudar de que en esta serie Isabel Clara Eugenia participó de él como cualquier otro miembro de su familia. Pero un análisis de las escenas en relación con sus circunstancias políticas y personales en este momento y un examen del lenguaje artístico de estos tapices nos hace plantearnos si participar en este culto dinástico fue su única y su principal intención. Muchas gracias por su atención.